Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano, mi nombre es Nilmaris Díaz Ramos y desde acá de Puerto Rico le damos la bienvenida a otro episodio de Puerto Rico Somos Caribe. El pasado 5 de enero, el cantante boricua Bad Bunny lanzó su producción discográfica Debí Tirar Más Fotos. El álbum, que para muchas es una carta de amor a la cultura puertorriqueña, también ilustra algunos de los problemas que estamos viviendo en Puerto Rico. Canciones como La Mudanza y Lo que le pasó a Hawái describen distintas manifestaciones del desplazamiento que arropa cada vez más a nuestro archipiélago. El desplazamiento es un fenómeno que hemos vivido en múltiples momentos históricos en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, que también han sufrido procesos de colonización y de organización que responde a intereses capitalistas e imperialistas. En tiempos recientes, la imposición de una deuda pública y de medidas de austeridad a costa del pueblo, la corrupción del gobierno colonial y sus agencias públicas, el paso de varios huracanes y la reciente pandemia del COVID han creado la receta perfecta para la aprobación de políticas públicas que promueven la inversión estadounidense y extranjera mientras se apropian de nuestro poder político y de nuestro territorio. Por eso, en la Colectiva Feminista en Construcción, organización política feminista negra en Puerto Rico, que lucha contra el desplazamiento, este se manifiesta de manera política y territorial. El desplazamiento político es el que vivimos bajo un gobierno que responde a los intereses de Estados Unidos, con una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos, que tiene el mayor poder decisional sobre la inversión pública para la educación, la salud y la seguridad. Bajo la Junta hemos sufrido una nueva ola de privatización de los servicios públicos. Mientras, el desplazamiento territorial se manifiesta en el quebrantamiento de nuestras comunidades, con la expropiación de nuestros hogares, el alza de rentas imposibles de pagar, la apropiación de las playas y otros espacios públicos, para dárselos en bandeja de plata a los inversionistas estadounidenses y extranjeros, así como a personas pudientes provenientes de los Estados Unidos. En el programa de hoy queremos centrar las maneras en que está ocurriendo este fenómeno en distintos ámbitos del archipiélago puertorriqueño, pero también conocer cómo algunas de las organizaciones están enfrentando y resistiendo estas violencias. Bueno, pues hola Marisa, bienvenida a nuestro programa Puerto Rico Somos Caribe. Estamos aquí para hablar un poco del trabajo que haces con tu organización boricua de agricultura ecológica. ¿Verdad? Ustedes son una organización que promueve la soberanía alimentaria, la conservación del ambiente y busca también aumentar las fincas sostenibles aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar un poco sobre el desplazamiento, algo que sucede, ¿verdad? Comúnmente es cuando se habla del desplazamiento, se habla sobre el quebrantamiento de comunidades en zonas urbanas, se habla mucho, ¿verdad? Del acceso a las playas. Pero, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Y por conversaciones que he tenido contigo anteriormente que afecta la producción de alimentos aquí en Puerto Rico y más cuando nosotros, ¿verdad? Dependemos por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, dependemos mucho de la importación de alimentos. Así que sí, pues hablarnos un poco sobre cómo, ¿verdad? Estas políticas de desplazamiento afectan la agricultura aquí en Puerto Rico. Sí, yo creo que la agricultura lleva sufriendo el desplazamiento históricamente por también la política de colonización, pero también de desarrollo económico y cómo se impulsa, ¿verdad?, de desestimar o incluso minimizar el valor que tiene una producción agrícola, sobre todo en un estado colonial, ¿verdad? En un estado colonial tú quieres perpetuar una dependencia de otras producciones. Así que no es solamente cómo se ve ahora palpable, sino que históricamente es un sector que ha sufrido el desplazamiento por cómo se atiende el tema de la colonia, ¿verdad? Los desarrollos desmedidos y el que siempre esté disponible primero para las corporaciones y no para la naturaleza y no para las comunidades,
aumenta esa vulnerabilidad en cuanto a desplazamiento muy rápidamente. Había hablado con uno de tus compañeros de Boricua sobre, ¿verdad?, que también tienen unas redes de apoyo incluso a nivel internacional. ¿Cómo Sí. visualizan, ¿verdad?, como que ese apoyo desde otras partes del mundo para frenar entonces ese fenómeno aquí en Puerto Rico? Pues esas conversaciones están muy latentes porque algo que hemos ido palpando, ¿verdad? Formamos parte, como organización boricua, formamos parte de la CLOC y parte de la Vía Campesina. Y la Bahía Campesina es un movimiento internacional que reúne a campesinos alrededor del mundo en más de 180 países, ¿verdad? Así que la amplitud y cuando ocurren estas asambleas internacionales masivas, esa diversidad cultural se siente bien palpable, pero cuando empezamos a hablar de nuestras amenazas y de nuestras situaciones particulares por los distintos países, son iguales, ¿verdad? Tal vez el nivel de intensidad de cómo lo sentimos es diferente, pero los problemas siguen siendo lo mismo. Así que se ha ido articulando, ¿verdad? Las conversaciones son, el problema es local, pero es verdad, como lo sentimos local, pero a final de cuentas la amenaza es internacional. Entonces, entender esa internacionalidad de nuestros problemas es bien importante porque no tenemos que sentirnos solos o solas dentro de esta lucha por los desplazamientos, porque a final de cuentas hay otros países con estas redes que nos pueden sostener. Súper agradecida con tu participación aquí y nada, Boricua y todas las organizaciones acá, la colectiva, seguimos colaborando. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Somos Caribe. Gracias a ustedes por el espacio y seguimos en pie de lucha. Todas estas políticas de desplazamiento de las que hemos estado hablando son medidas que aterrizan en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades. En un país como Puerto Rico, que seguimos experimentando la violencia antinegra y la violencia de género a través de estas políticas, hay organizaciones como Colectivo ILE que hacen un trabajo educativo, descolonizador y liberador. Y es por eso que vamos a estar conversando también con Canicha Rivera de Colectivo ILE para que nos hable un poco de ese trabajo. En Puerto Rico, según el censo del 2020, 43% de nuestra población está bajo los niveles de pobreza. Y dentro de esa población, el 50% de las personas bajo el nivel de pobreza son mujeres jefas de familia. Así que quería preguntarte a qué tú crees que se debe esa dinámica y cómo se manifiesta el desplazamiento, ¿verdad?, en esa estadística. Gracias. Creo que una de las razones más importantes y lo que hemos estado trabajando, ¿verdad?, entre organizaciones es que la gente reconozca que en nuestro sistema y quienes están gobernando y quienes se supone que nos protejan no están haciendo ese trabajo. Que hemos escuchado frases como que pues Puerto Rico es para todo el mundo menos para los puertorriqueños. Pues sí, y se ve así cuando a la mujer trabajadora, negra, por más que trabaje y pues le pueden dar 10.000 horas, al final del día no da abasto, o sea, no tiene la energía para llegar a su casa, bregar con su familia, también pensar en uno como mujer, como que todas estas cosas se hacen sumamente complicadas cuando los trabajos que están disponibles usualmente ni siquiera son sueldos justos, a veces ni siquiera te ofrecen planes médicos, que eso implica que no tienes para cuidar tu salud, ni siquiera la de tus hijos, entonces sumamente complicado tú querer sacar tu familia hacia adelante, pero cuando el sistema y la sociedad, ¿verdad?, te sigue poniendo trabas en el asunto, pues se dan este tipo de estadísticas. Sí, que está definitivamente diseñado no para que la gente prospere, como se dice por ahí, sino para seguir como marcando esas trabas. También las mujeres negras usualmente hacen la mayoría de la clase trabajadora en el país, o que también se ve reflejado en, ¿verdad?, como en esa disparidad. También, pues, obviamente, y por eso también te invitamos al programa, queríamos hablar sobre cómo entonces desde el trabajo, ¿verdad?, antirracista y decolonial que hacen desde Colectivo ILE, ¿verdad?, de resistencia y de autogestión, cómo se combaten estas políticas de desplazamiento y qué cosas tú crees que hacen falta por hacer. Creo que eso todavía hay mucho que trabajar, pero para mí y para nosotras es sumamente importante darnos visibilidad. O sea, que las mujeres negras y las personas negras estén en los espacios. Porque el desplazamiento, y más en Puerto Rico,
lo más evidente, incluso esto en el mismo racismo, mientras uno lo va internalizando, pues uno como persona negra racializada pues se siente usualmente inferior. Por lo tanto, la mentalidad o el gobierno, el sistema te va enseñando así como que de manera chiquitita de que este lugar no es para ti, que tú no mereces este espacio, que los cargos o que un sueldo justo, que una vivienda digna, que con alimento justo y no es real, porque verdad, tú lo que vienes a servir y a trabajar. Así que para nosotras es sumamente importante siempre rescatar el gozo, la alegría, pero también nuestra dignidad, que se vea reflejada en todo lo que hacemos. Y que en los espacios donde usualmente no nos vemos, pues llegarle y ocuparlo. Sí, la importancia de, ¿verdad?, ser el rostro de donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y la habilidad de las comunidades también de ser quienes se rescatan, ¿verdad? No hay necesidad de esperar necesariamente por el sistema. Canicha, gracias por haber conversado con nosotras y por todo el trabajo que hacen desde Colectivo ILE. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy dedicado al desplazamiento. Esperamos continuar hablando sobre este tema en programas más adelante. Pero no nos queremos despedir de la edición de hoy sin afirmar que muy a pesar de estas nuevas formas de colonialismo y colonialidad que estamos viviendo en Puerto Rico, hay un pueblo que resiste, que está en pie de lucha y continúa luchando por su liberación. Durante los pasados años, una red de organizaciones como la Colectiva, el Comité de Solidaridad con Cuba, Colectivo ILE y Boricua confrontamos y nos articulamos a través de la educación, la formación, la organización comunitaria y otras estrategias para luchar por nuestro derecho a permanecer en nuestro país, pero sobre todo por nuestra liberación como pueblo. Agradecemos tener la solidaridad del mundo y sobre todo del pueblo cubano en esta lucha. Y por eso le gritamos al imperio desde San Juan a La Habana: resistimos, ocupamos, desplazadas nunca más. Gracias por sintonizar Somos Caribe. Hasta la próxima.